Está con ustedes, hermanos, el Padre Ángel Guzmán para compartir la palabra de Dios, este mensaje que siempre edifica nuestras vidas. Esperamos que estas enseñanzas sean de mucha bendición. Dios los bendiga. Es una alegría estar de nuevo con ustedes aquí, hermanos, en su programa Semilla de Fe en Roca TV 1. Y vamos a continuar con nuestro tema, cómo prevenir y superar la depresión. Y habíamos comenzado nuestra oración anterior con el Salmo 42. Vamos a unirlo hoy con el Salmo 43. Nos va dando una pauta este Salmo frente a la depresión. En la primera parte decíamos en el versículo 4, lágrimas son mi pan noche y día, todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Y más adelante dice, ¿por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias, salvación de mi rostro, Dios mío. La esperanza no defrauda, porque la esperanza se coloca en Dios, la esperanza se coloca en el único que puede salvarnos. Y es hermoso que ya en el Salmo 43, dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Cuando estamos deprimidos, como que uno no encuentra luz, no encuentra por dónde arrancar, de qué manera salir adelante. Y nos enseña el salmista a pedir esa luz, a pedir esa verdad y sobre todo a confiar en el Señor. Aquí ya en este salmo dice que la causa posible de esta depresión es la gente desleal. Dice versículo 1, hazme justicia, Dios, defiende mi causa contra gente desleal, del hombre traidor y criminal ponme a salvo. Quizás usted ha vivido traiciones y esas traiciones han herido su corazón, lo han hecho sangrar, lo han hecho sufrir y eso nos causa depresión. Pero aquí nos da dos gracias bien bonitas: esperar en Dios, buscar la salvación de Dios y buscar esa gracia de Dios. Vamos a orar, queridos hermanos, y vamos a pedir, Señor, en todos los momentos de nuestra vida, sé tú nuestra luz, nuestra guía. Sé tú, Señor, el que nos ilumines, el que nos guíes, el que nos orientas. Sé tú, Señor, el que le des nuevas razones para vivir, para luchar a nuestra vida. Sé tú, Señor, nuestra fortaleza en los momentos de prueba. Bendícenos y ayúdanos por siempre. Amén. Y vamos ahora a hacer un pequeño resumen de los puntos que vimos en el programa anterior, que nos van a ayudar a retomar la enseñanza. Y hablamos de cómo podíamos superar la depresión. Y en un primer punto dijimos que buscar la causa consciente o inconsciente. Y dentro de eso hablábamos que podían haber causas espirituales, la falta de una excelente confesión, algunos pecados como el odio, como el aborto o el deshonrar a los padres, que inciden fuertemente en la depresión. También hablamos de que era necesario, para buscar esas causas inconscientes, ir al médico, y tomamos la palabra de Dios que nos invita a buscar al médico. Habíamos tomado el Salmo 38, el libro del Eclesiástico en el capítulo 38, versículos 12 y 13, que nos dice, y recurre al médico, pues el Señor también lo ha creado, que no se aparte de su lado, pues lo necesitas. Hay momentos en que la solución está en sus manos. Y bueno, también habíamos compartido que nos ayuda a salir la depresión el tomar decisiones, no postergarlas. Habíamos hablado de cómo la evitación lo que hace es prolongar la depresión. También el ejercicio físico, alguna práctica física que nos ayuda. El exponerse al sol y los ambientes en los hogares donde pueda entrar una buena ventilación, una buena iluminación,
nos lo recomiendan los expertos también para combatir la depresión. Y también habíamos hablado de la pauta de sanar el rechazo, de no compararnos con nadie, de mirar nuestras fortalezas, sacar el provecho de nuestros talentos. No podemos ser excelentes en todo, pero podemos tener nuestro toque de gracia que a todos se nos ha sido dado para saber aprovecharlo y saber sacar ventaja de ellos. Renovar nuestra mente. Este es un punto que vamos a trabajar fuertemente. Dice, ¿qué quiere decir esto, renovar la mente? Cambiar la idea perturbadora que causa la emoción. Este cambiar la idea lo podemos hacer de dos maneras, cambiando de actividad. Hay un ejercicio sencillísimo que es cerrar los ojos y pensar en lo que a uno le deprime, y cuando esté bien concentrado en eso, hacer esto. E inmediatamente abrir los ojos, es decir, hacer algún gesto que indique que corta esa idea que está produciendo esa depresión, y por lo tanto es necesario entonces ahí fomentar pensamientos, lecturas, conversaciones que levanten el ánimo. Hoy la música ejerce un poder muy grande incluso en el consciente y el inconsciente que está conduciendo a las personas a la depresión. También tenemos que seleccionar lo que nosotros vemos, lo que nosotros leemos. Una sugerencia bien bonita es lea libros que acrecienten en usted las ganas de vivir, y qué mejor que las Sagradas Escrituras. Hay personas que leen libros de autoayuda y no buscan al que nos ayuda, no al libro, sino al que nos da la ayuda para superar cualquier tipo de depresión. En este punto de renovar la mente, la misma palabra de Dios en la carta a los Romanos nos da un mensaje poderoso, capítulo 12, versículo 2. No os acomodéis a este mundo, antes transformaos con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces renovarse quiere decir tener unos pensamientos naturales. ¿Y cuáles son esos pensamientos naturales para una persona? Pues metas netamente terrenales, alcanzar metas solo para la tierra. Y nosotros tenemos que tener una mentalidad sobrenatural, una mentalidad que nos conduzca siempre pensando lo que dice la palabra de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, es decir, una mentalidad divina. Tener el Evangelio dentro de nuestra mente para obrar conforme a la mentalidad de Cristo, porque gran parte de esa mentalidad es la que nos está produciendo depresión. Hay personas que sus metas es el ego, quieren ser vistos, ser reconocidos, salir en las primeras planas de los periódicos, viven pendientes de qué piensan de mí y esperando que en el Facebook le digan me gusta. Vaya problema si le dicen que no le gusta, entonces se deprime. O viven en torno al mundo de la moda, entonces no puedo comprarme el calzado que está de moda, estrenar, y todas esas cosas las van deprimiendo. Pero el que está con una mentalidad renovada, una mentalidad tocada por Dios, pues entonces su mentalidad se va a transformar y su vida va a ser totalmente diferente. Entonces esa renovación la vamos realizando cada vez que nosotros tomamos la palabra de Dios. Introducimos, es decir, sembramos en nuestra mente palabra de Dios, palabra de vida, palabra que edifica. Yo sé que muchos en la mañana se levantan y lo primero que ven son los noticieros, y en muchos de nuestros países nuestros noticieros no tienen un mensaje de fe, no tienen un mensaje de esperanza, no tienen un mensaje de ternura. Normalmente vemos corrupción, violación, atracos, y esto no deja
que veamos si no solamente esas cosas negativas, y en nuestro país y en nuestros países no hay solamente cosas negativas. ¿Cuántas veces nos hace falta que siempre salga muchas notas de buenas noticias? Buenas noticias que muchas personas en nuestros diversos países generan, pero no hay espacio para eso en la televisión. Parece que lo único que produce es lo negativo, lo vulgar, lo macabro. Por lo tanto, uno tiene que renovar su mentalidad y sus pensamientos buscando todo lo que favorezca el desechar la negatividad, el pesimismo y la depresión. Y otro punto que también nos habla la palabra de Dios y que es necesario que uno lo tenga muy en cuenta, es establecer objetivos en la vida. Y dentro de esos objetivos de la vida, se pregunta el catecismo para qué hemos sido creados, y decimos para amar y servir a Dios. Y ese amar y servir a Dios, pues hermanos queridos, es lo que hace el amor y el servicio, es lo más terapéutico que hay para adquirir sentido en la vida, para uno poder sentir que está ligado a Dios y ligado a los demás. Noten ustedes que la palabra de Dios es la sabiduría divina, y en el capítulo 58 del libro de Isaías, dice en el versículo 7, compartir tu pan con el hambriento. Oiga bien, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que está desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Y vea, está hablando de servicio al otro, de brindarle apoyo, de hacer algo por los demás. Y noten lo que dice el versículo 8. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu justicia te abrirá camino, detrás irá la gloria del Señor. Es muy difícil encontrar una persona deprimida cuando ella presta algún servicio a los demás. Cuando usted visita un ancianato, cuando usted comparte con los niños que han sido abandonados, cuando dentro de su agenda siempre aparece hacer algo por los demás, alguna obra beneficiosa, tenga la plena seguridad que usted se va a sentir pleno. No va a haber espacio para la tristeza. Cuando dentro de su programa de vida está visitar los presos, cuando dentro de su programa no está el consumismo, sino el dar algo por los otros, el preocuparse por los otros, la vida adquiere sentido. Y entonces ese debe ser un objetivo fuerte y poderoso para que nosotros venzamos y superemos la depresión. Y alguien podrá decir, pero solamente eso, solamente pensar en los demás, ¿y quién piensa en mí? Muchas veces nos podemos plantear eso. Pues mire, queridos hermanos, claro, Dios tiene un tiempo y un proyecto para cada uno de nosotros. Y esto es bueno que lo tenga en cuenta. Recuérdelo, Dios tiene un tiempo y un proyecto para cada uno de nosotros. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Está en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo el Señor lo afirmo. En otros textos bíblicos aparece, yo sé que tengo para ustedes planes de prosperidad, no de desgracia, de darles un porvenir, dice en otras traducciones bíblicas. Y yo el Señor lo afirmo, es decir, yo lo aseguro, tiene el sello divino, es decir, la certeza divina. Por lo tanto, Dios a usted no lo ha traído al mundo a sufrir, a vivir en desgracias. No tiene usted que tener la visión de que Dios lo ha traído a la vida, lo primero asegurándole un infierno. Dios no ha venido a condenar a nadie. Su palabra nos dice que ha venido a salvarnos, a ayudarnos.
y siempre está ofreciendo su mano amiga para que nosotros podamos realizarnos. La alegría más grande de Dios no es que la persona esté en las drogas, esté en el alcohol, ande sin techo, ande humillado. Al contrario, sí, los mandamientos lo que quieren asegurarnos es la felicidad. Son una orientación para la realización de cada ser humano. Cuando cada uno de nosotros respetamos los mandatos de Dios, la vida se hace más apacible, se hace más agradable para ti y para cada uno en el campo en el que se desarrolle. Entonces tenga en cuenta también ese punto bien importante. El apoyo familiar, fundamental para superar la depresión. En el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículo 3, dice que la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Jesús retoma esta palabra de Dios como su programa de vida. La caña cascada no la quebrará. Es decir, lo que está débil, lo que está a punto de romperse, al contrario, lo fortalece. Y lo que imaginemos una velita que ya está como a punto, el viento la mueve y como que en lugar de apagarla, al contrario, le ayuda a que tome fuerzas. Pues eso tiene que hacer la familia. Por lo tanto, tiene que ayudarlo a que se levante la persona de la prostración. Hay frases que hacen mucho daño al que está deprimido. Frases como ¿cuáles? Es que usted no se ayuda. O a veces le montamos un programa a la persona que está en un estado de depresión, la vamos a llevar entonces a Cartagena o a uno de los mejores sitios del país o a Miami, a cualquier lugar. Pues la persona que está en esa situación, eso no es lo que en ese momento puede necesitar. Por lo tanto, una manera de ayudar a la persona es no juzgarla, no despreciarla. El que está deprimido no quiere estar deprimido. Es importante que uno tenga eso en cuenta. Y hay que comprender al enfermo sin enfadarse, dejarle que exprese sus emociones, incluso cuando dice que se quiere morir o quiere suicidarse, porque ese mismo hecho de comprenderlo, de estar allí acompañándolo, va a ser muy importante para que él pueda salir adelante, para que pueda sentir de nuevo ese apoyo, esa fuerza que lo ayude a salir de esa situación que esté pasando. Si ustedes han tenido la oportunidad, en los momentos de depresión a uno le dicen confíe en Dios, confíe en el Señor. Pero es importante que uno tenga en cuenta que esperar no es ser pasivo. Uno espera, y esa espera, oiga bien, tiene que ser una espera activa, porque una espera pasiva lo que hace es desesperarse mucho más. Vea, la palabra de Dios está llena de mensajes como el Salmo 22, en algunas Biblias aparece como 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por senderos oscuros, oiga bien, Él va conmigo, su vara y su callado me sosiegan. Entonces, uno puede en esos momentos en que está pasando por esa depresión ver las cosas así, pero hay que tener la confianza que Dios está ahí acompañándonos, ayudándonos. Entonces, la fe entra a jugar un papel muy grande. Es muy importante que usted centre sus pensamientos, oiga bien, en la capacidad de Dios para ayudarlo, no en nuestra incapacidad de ayudarnos para eso. Oiga bien lo que estoy diciendo. Centre sus pensamientos en la capacidad de Dios, que Él tiene poder para ayudarnos. Y no en nuestra incapacidad, porque hay momentos de aflicción, de tristeza, de depresión que uno siente que no puede más. Vean lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. El Señor me ha dicho,
Mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Y así prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, rendirnos. Señor, no puedo en esta situación que estoy pasando. Es decir, postrarse, como dice la palabra de Dios, rostro en tierra, decirle, solo tú puedes levantarme, solo tú puedes de esta situación darme la mano, la ayuda y poder salir de esta situación que estoy atravesando, de esta depresión, de este túnel donde siento que no hay motivaciones. Y miren, unido a esto, es decir, de centrar los pensamientos en la capacidad de Dios para ayudarnos y no en nosotros, es necesario tener y llenar la vida de buenos recuerdos. Personalmente, cuando estaba chico, en el álbum de la familia, siempre encontraba a veces fotografías de los entierros. Y pues no era algo que me pareciera como atractivo tenerlo. No porque le quiera sacar el cuerpo a la muerte o que no sea una realidad que uno tenga que contemplar. La tenemos que contemplar, pero la tenemos que contemplar con una visión más de fe. Entonces esa fotografía yo insistía en que no las colocaran en el álbum precisamente en la página donde estaban los matrimonios o los cumpleaños. Pues asimismo, qué bonito que usted decore su casa, su hogar, con buenos recuerdos. Me gustó mucho una vez en Estados Unidos como cuadran la decoración de los lugares donde las personas se van a casar, porque colocan normalmente muchas fotografías de los recuerdos cuando comenzó el noviazgo, de lugares bonitos, de experiencias, e incluso lo narran. Esto es bello, es decir, cuando hacen eso, tanto en la decoración, van fortaleciendo mucho la razón por la cual ellos se están casando. Pues eso también debe conservarlo una persona, porque a veces cuando vive crisis matrimonial y está deprimida, lo que quiere es separarse, y ahí es donde tienen que saltar los buenos recuerdos que hagan que la persona se sienta más motivada para salir adelante. Vamos a otro aspecto que la palabra de Dios nos da y que es maravilloso: pedir el Espíritu de Dios, que Él sea nuestro consolador y nuestra guía. En la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16, dice hermosamente el texto bíblico: yo pediré al Padre que les mande el Consolador, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Oiga bien, el Espíritu de Dios es el gran consolador, pero no es un consolador como cuando nosotros decimos yo soy un consolador suyo. ¿Y qué es? Ay, tranquilo hermanito, usted va a salir adelante. Mire, y comienza uno a decirle palabras externas. No, el Espíritu de Dios viene interiormente, nos da el consuelo que no nos da nadie. Y que cuando usted lo clama en medio de la aflicción más severa que tenga, en medio del problema más grande que tenga, Él está allí ayudándolo. Él va a hacer ese aliento divino. Lo que no hace el Espíritu Santo, entonces, ¿quién lo va a hacer? Si el Señor Jesús nos dice que recibiremos poder, y ese poder es el poder del Espíritu Santo para sanar las heridas del corazón, para renovarnos interiormente, para transformar nuestra mente, para tener una vida absolutamente nueva. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, nos dice que pidamos a Dios la fuerza. Dice, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. En otras Biblias dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leía en una biografía cómo San Luis Beltrán sufría momentos
depresión o sufría, algunos dicen de depresión, pero eso no hizo que él dejara de cumplir su misión ni que fuera santo. Es decir, esa fortaleza divina lo impulsaba a seguir adelante. Puede que usted sienta que no tiene ganas de hacer determinadas cosas, pero con convicción hágalas. Ofrezca quizás a Dios eso. Señor, en este momento me siento deprimido, pero yo ofrezco este sentimiento, esto que estoy atravesando por la salvación de las almas, lo ofrezco por la conversión de mi familia, por el perdón de mis pecados, y va a sufrir menos y va a poder vivir mejor. Otro punto que nos ayuda fuertemente a superar la depresión es encarar bajo un ángulo distinto el dolor, la humillación, lo que esté produciendo en nosotros la depresión. En la carta a los Romanos capítulo 8, 28 dice: todo concurre para bien de los que Dios ama. Hay una historia por allá que dice que cayó a un recipiente una rana y una mosca. Y la mosca se puso a llorar y se ahogó en la leche. Y la rana comenzó a moverse, se formó una natilla y pudo superarse. Pues así nosotros en los problemas tenemos es que remar, es decir, movilizarnos, no quedarnos solamente en el llanto, en los lamentos, en quejarnos. De allí que, vea, el dolor nos hace más compresivos, más fuertes. El que hayamos pasado una depresión, alguien que haya pasado una depresión es el mejor consejero y el mejor apoyo para quien está en una depresión. En Isaías, en el libro de Isaías capítulo 65, versículo 17 dice: miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado, nadie se va a acordar de ello. Que viviste una vergüenza, pasarán un mes, 2 meses y eso quedará en el olvido. Que viviste un fracaso económico, no podemos vivir de los recuerdos del pasado. Ay, es que yo tuve una casa grande, es que en el pasado yo fui reina de belleza y hoy en día soy un renacuajo. ¿Qué problema tiene? Disfrute como está usted ahora y no viva de lo que fue el pasado. Disfrute lo que usted pueda vivir hoy. Y miren, hermanos queridos, también otro punto que se recomienda para superar o prevenir la depresión es defender los derechos de manera constructiva, firme y no violenta. Hay veces que nosotros no le decimos a la persona: me estás maltratando o me siento violentado, sino que vamos guardando y guardando esas cosas y no defendemos lo que nos pertenece, no defendemos a lo que tenemos derecho, y eso nos hace que nos sintamos desmejorados. Defiéndalo de una manera constructiva, sin violencia y de una manera firme, y va usted a ayudarle mucho a superar la depresión. La palabra de Dios también nos da otro método bello: descansar en Dios. El Salmo 62, versículo 6 dice: descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Necesitamos el descanso físico, porque mucho del estrés, del cansancio, genera depresión. Pero aquí nos está hablando también del descanso espiritual. Un buen retiro espiritual le hace muy bien a las personas. Hay muchos que a lo largo de su vida nunca han hecho un retiro espiritual, no han ido a algún monasterio, no se han dado el espacio de estar en alguna montaña acompañados de la palabra de Dios, o el manantial de, como decía el Salmo 42, como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Irse en la noche y visitar la Sagrada Eucaristía, quedarse allí, eso produce un descanso
Es decir, si tú le dices al Señor, llévate todas estas cargas, llévate, Señor, todo este cansancio emocional, que ese cansancio emocional puede estarte causando esa depresión que estás viviendo. Haga esa experiencia, no es de hablarlo, es de experimentarlo. Yo doy testimonio de eso y muchas veces personas que sufrían de insomnio, de agotamiento grande, allí van a encontrar ese descanso y esa paz. Y quiero, queridos hermanos, que veamos en la palabra de Dios a un personaje muy amado. En el libro de los Reyes vamos a poder ver a el profeta Elías, que él está pasando por un momento de depresión. Eso está en el libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a compartir algunas partes de este salmo porque nos dan una idea cómo la palabra de Dios usó en el caso de Elías, cómo lo sacó de la depresión. Dice el texto sagrado que Jezabel está persiguiendo a muerte al profeta. Y pensemos nosotros que vivamos una persecución, como decimos, a muerte en el trabajo, que nos busquen destruir, porque la destrucción de la honra, de los bienes, eso causa mucha depresión, mucho dolor, pues aquí él está siendo perseguido para ser asesinado. Y dice el versículo 3, Elías temió y emprendió la marcha para salvar la vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Noten que aquí, después de haber caminado, es decir, ya sintió el peso, el agobio de la persecución. Y vean lo que dice, basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Es decir, llegó en un agotamiento tan grande que no dice, oiga bien, yo quiero la muerte, sino que la depresión le pide a Dios que le quite la vida. Y Dios aquí comienza y usa un ángel. Dice que él se echó bajo una retama y se durmió. Hablábamos al principio que la depresión puede producir o mucho sueño o la persona no puede dormir, se despierta en las primeras horas de la mañana. Y dice, de pronto un ángel le tocó, es decir, lo acarició. Ustedes se imaginan lo importante que es ser tocados, una caricia, tanto que la necesita una persona que muchas veces se siente en desaliento, en depresión. Y dice, y le dijo, levántate y come. Es decir, lo estimuló. Las palabras acarician, las palabras dan consuelo, las palabras animan y necesitamos estimular. Le dijo, levántate y come. Es decir, una buena alimentación también lo ayuda. Yo cuando me siento, como dicen algunas personas, bajo de nota, o me siento como que, bueno, estoy sintiéndome un poco triste, pues escojo los alimentos que a mí me agradan y que me encantan. Pues aquí no dice el texto sagrado, un pan cocido sobre piedra. Yo me imagino que tenía que hacer un pan, no cualquier tipo de pan, porque si viene un pan del cielo, pues imagine, tiene que ser delicioso. Dice versículo que miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar, es decir, se volvió a acostar. El ángel le permitió descansar y ya lo habíamos hablado aquí como medio de solución, el descanso físico. Hay personas que ni siquiera el día sagrado, día del Señor, lo dedican para adorar a Dios y para darse un cariñito de ellos, descansando, sino que incluso ese día es el que usan para hacer los oficios de la casa, en lugar de estimular y dar un empleo a una persona, pero no hacer ese día eso. Y después de esto, dice que el ángel lo volvió a tocar y le dijo, levántate, cómate, levántate, come.
que el camino es superior a tus fuerzas. En otras Biblias me encanta más la traducción, levántate y come, porque el camino es muy largo, dice una traducción bíblica. Es decir, le está dando estímulo a su existencia. Es como si el Señor le dijera, bueno, aliméntate, come, y mire, todavía hay mucho camino para recorrer, y en ese camino yo estoy contigo, y en ese camino usted va a ver situaciones diferentes. Hoy estás viendo cosas que te producen depresión, mañana vas a ver, como dice la palabra de Dios, los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares. Va a haber una situación totalmente nueva. Y noten, entonces le está dando sentido a la existencia. Y dice en la palabra de Dios que comió, bebió y con la fuerza de aquel alimento caminó y recorrió. Pero quisiera que fuéramos, porque estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, que fuéramos al versículo 15, porque después en este texto dice que, oiga bien, tiene la cercanía de Dios. En el versículo 11 dice que Dios tiene él una experiencia porque Dios aparece como una suave brisa. Y después de esa experiencia bonita de Dios, que le permite encarar el futuro, salir de esa depresión, cumplir la misión, hay algo que dice bello. En el versículo 15, el Señor le dijo, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge, rey de Siria, a Hazael, rey de Israel, y a Jehú, hijo de Nissi, y a Eliseo, hijo de Jafat de Abel, conságralos como profetas en lugar tuyo. Son muchos elementos que hemos encontrado en la palabra de Dios para prevenir y superar la depresión. Vamos a colocarnos en las manos de Dios y que todos estos elementos sean de bendición para su vida, para su familia. Padre Santísimo, nos colocamos en las manos tuyas. Sé tú, Señor, nuestra guía, nuestra luz, nuestra fortaleza. Envía tu Santo Espíritu que sea el gran consolador, que sea el que renueve nuestra mente, nuestro corazón. Envía tu Santo Espíritu que llene de alegría nuestra vida y que podamos proyectarnos cumpliendo la voluntad de Dios, sirviendo a los demás y sirviendo a los demás, realizándonos y siendo felices. Dios Santo, Dios fuerte, bendice a todos los que están en sus hogares y sus familias. Amén. Los medios de comunicación requieren recursos económicos para sacar adelante estos contenidos. Hay muchas personas detrás de un trabajo de evangelización, así que esperamos que usted se suscriba y nos apoye en esta obra evangelizadora. Dios los bendiga.